¿De qué sirve nuestra fe sin obras? Mis hermanos, cuán importante es que meditemos, reflexionemos en esta pregunta. Es una pregunta que siempre debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque al final de cuenta, ¿de qué va a servir nuestra fe sin obras? ¿Qué resultado traerá? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque comúnmente la mayoría se preocupa por la fe, en crecer en fe, en tener fe. Y claro que la fe es necesaria. Claro que la fe es indispensable. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve nuestra fe sin obras? Todos en algún momento vamos a reflexionar muy seriamente en esta pregunta, pero qué triste que la mayoría lo ignora, lo olvida, hermanos. ¿Y qué va a pasar en aquel día cuando estemos ante la presencia del Señor y que seamos reprobados? Porque realmente, hermanos, la fe es necesaria, pero sin obras es muerta. Es por eso que en primer lugar vamos a ver que la fe es necesaria, es indispensable, pero recuerden, hermanos, sin obras no sirve de nada. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 11, perdón, versículo 6. Voy a leer en esta versión la nueva traducción viviente. Dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ya estamos recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el versículo 1 cómo la Biblia define a la fe y dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por supuesto, mis hermanos, que la fe es indispensable y sin ella es imposible agradar a Dios. No malentienda que no necesitamos la fe. No malinterprete que no vamos a trabajar en crecer en fe. Inclusive estas actividades que se programan para oír la palabra de Dios es muy buena. Los animo a seguir activos en escuchar la palabra de Dios, porque la fuente de la fe es oír la palabra de Dios. Todas las actividades que la iglesia o que de manera individual organicen con el fin de aumentar su fe, hermanos, no se lo pierda. Aproveche esas oportunidades. Es necesaria la fe, pero sin obras, ¿cómo está? ¿Cómo está la fe sin obras? Porque es triste que la mayoría se preocupa por crecer en fe. Hermanos, pasamos muchas horas estudiando la Biblia, pasamos muchas horas meditando en ella, escudriñando, pero ¿qué estamos haciendo en las obras? Santiago capítulo 2 verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo está la fe sin obras? La palabra de Dios es muy clara. El problema es que muchas veces lo olvidamos. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hermanos, la fe sin obras no sirve de nada. La fe sola no salva a nadie. Esa doctrina que ha sido propagada en
los calvinistas hoy en día ha afectado la mente de muchas personas, haciéndoles creer que la fe sola es suficiente, que no necesita obras, y tal parece que tal enseñanza está contaminando a los creyentes verdaderos. Está contaminando hoy en día a los cristianos. Hermanos, no estamos libres de caer en esa trampa que ha hecho que muchos cristianos hoy en día estén involucrados solamente en la fe, pero descuidando las obras. Y la pregunta es, ¿de qué sirve su fe sin obras? Al final de cuentas, ¿de qué le va a servir su grande fe, pero sin obras? ¿Ha meditado en esto en algún momento? Hermanos, necesitamos que nos activemos también en las obras, más acciones, porque la fe sola no sirve para la salvación. Y esto lo quiero dejar muy en claro, de que la fe sola, en segundo lugar, no sirve para la salvación. Si usted pensaba que con solamente la fe es suficiente para ser salvos, hermanos, está totalmente equivocado y ha caído en la trampa como muchos han caído en esa trampa, porque Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y ahí viene la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Hablando de la fe sola, porque una fe sin obras dice que está muerta. Y el verso 24, de una manera más clara, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, para ser justificados, que significa lo mismo como el verso 14, para ser salvos, para ser justificados, para ser salvos, la palabra de Dios dice que no solamente por la fe, que las obras son necesarias, que las obras son indispensables. Y muchas veces, hermanos, lo sabemos. Es algo que la mayoría de cristianos no lo ignora porque a veces muchos hermanos y especialmente los que predicamos estamos siempre recordándole a la iglesia, a los hermanos, el no olvidarse de las obras. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces? El problema a veces es cuando entramos en este tercer punto. ¿Cuáles son las obras que debemos practicar? Porque si ya entendimos que la fe sin obras es muerta y que la fe sola no salva a nadie, entonces, hermanos, nace la pregunta, ¿cuáles son las obras que debemos practicar? Sí, porque si no tenemos esta información, puede ser que algunos estén entendiendo que si es necesario practicar obras, pero por no saber cuáles son las obras, puede estar involucrando su tiempo, recursos y todo en obras que Dios nunca mandó. Y si Dios nunca lo mandó, es igual en no hacer nada. Es tan serio este tema, hermanos, que de eso depende nuestra salvación. Aunque en este breve y sencillo mensaje no voy a dar una lista tan amplia de obras que debemos hacer según la voluntad de Dios, pero daré a conocer algunas de ellas. Y quiero empezar con las más o los más básicos. Recuerdo en una ocasión que alguien decía, no, yo quiero todas y quiero aún las más complicadas. Le digo, si no empezamos con estas y no estamos ni siquiera haciendo estas, mucho menos que hagamos las demás. Empecemos con lo más básico que el Señor nos presenta en su plan divino trazado en las Escrituras. Para que no invirtamos tiempo en vano,
ni dinero, ni nada de esfuerzos y sacrificios, creyendo que usted está haciendo obras cuando en realidad esas no son las obras que demanda el Señor. Por esa razón, hermanos, ¿cuáles son las obras que debemos practicar? Porque estamos entendiendo que nuestra fe sin obra es muerta y que la fe sola no salva a nadie. Bueno, serán las obras de la ley de Moisés, porque la Biblia habla de muchas clases de obras. Una de ellas es las obras de la ley de Moisés. ¿Serán las obras de la ley de Moisés las que debemos practicar hoy en día para ser salvos? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, la palabra de Dios es clara al mencionar que no vamos a ser justificados por las obras de la ley. Concluimos pues que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, queda descartado. Queda descartado las obras de la ley de Moisés. Aunque hay grupos hoy en día queriendo ser justificado delante de Dios con las obras de la ley. Ustedes conocen cuántos grupos están queriéndose justificar por las obras de la ley. ¿Y qué dice la Biblia? Que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Sin embargo, existen personas que dicen que la fe sola es suficiente porque la Biblia dice que podemos ser justificados sin las obras, tomando estos textos como pretexto, pero estos textos no están hablando de todas las clases de obras que la Biblia habla. Es verdad que las obras de la ley son las que aquí se está mencionando que no nos van a servir de nada. Pero eso no quiere decir que todas las clases de obras están prohibidas o que quedan excluidas. No confundamos esto como muchos han confundido, porque de aquí es donde se han basado muchos diciendo que no por obras, porque aquí dice que no por obras, sí, aquí dice no por obras, pero no por obras de la ley. Bueno, entonces, ¿cuáles son las obras? ¿Serán las obras que usted haga fuera del Evangelio o aparte del Evangelio? Ya sea las que haya hecho antes de venir a Cristo o las que esté haciendo en este momento, pero no es lo que el Evangelio mandó. Son esas las obras que nos van a justificar. ¿Qué dice Tito 3:5? Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nótese bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo le dice a Tito que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por lo tanto, la salvación no depende de las obras de justicia que nosotros hubiéramos. ¿Qué significa esta clase de obras? ¿Qué significa? Significa que aquellas obras que hubiéramos, tiempo pasado, esas no son las obras que nos van a salvar o justificar. ¿Y a qué obras se refiere? Hermanos, hay muchas personas que antes de venir a Cristo han realizado muchas obras. Recuerden a Cornelio, cómo era. Un hombre que daba limosna al pueblo, muy generoso. Un hombre que ayudaba. Muy buenas obras. Pero ¿son esas las obras que los salvaron? ¿Que lo justificaron? No. No, hermanos, porque si fueran las obras que usted hubiera hecho antes de venir a Cristo,
Entonces la persona se puede gloriar pensando que por sus buenas acciones el Señor lo llamó. Y hay quienes piensan que recibieron el llamado de Dios a través del Evangelio porque Dios vio en ellos muy buenas obras, muy buenas personas y que merecen la salvación. Pero ¿qué dice Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿de qué obras está hablando Efesios 2, Tito 3? Está hablando de las obras que nosotros hubiéramos hecho o aún las obras que aún nosotros hoy queremos hacer, porque a veces sucede que aún en este tiempo y en este momento, ya siendo cristianos, queremos hacer obras porque las entendemos que son necesarias, pero cada quien quiere hacer una obra a su manera, como quiere, pero es realmente lo que Dios mandó. Recuerden que no podemos nosotros crear obras que el Señor nunca mandó o hacer algo que el Señor nunca mandó. Que realmente las obras que estemos haciendo para la salvación sean las que el Evangelio autoricen, manden. Porque, hermanos, las obras que usted haya hecho antes de venir a Cristo, aunque le traigan beneficios aquí en la tierra, porque todo el que obra bien en la tierra, pues lo que aquí se siembra, aquí también se cosecha y claro que va a tener su recompensa material. Pero aquí no estamos hablando de recompensas materiales, estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Y para la salvación, dice la Biblia, que lo que usted hubiera hecho antes, eso no le sirve. No nos va a salvar por eso, para que nadie se gloríe. Porque hay hermanos que cuando no eran cristianos, hermanos, tenían tantas obras que eran un grande ejemplo. Nomás se bautizan y dejan de hacer obras. Dejan de hacer obras. Porque dicen, es que ya hice lo suficiente. Hermano, déjeme decirle que lo que haya hecho antes de venir a Cristo no son las que le van a contar hoy en día para su salvación. No, pero ni modo que haya sido en vano todo lo que hice. Va a tener su recompensa aquí en la tierra. Pero para la salvación, usted necesita hacer obras, pero obras que sean de obediencia a lo que Cristo manda, no a lo que usted quiera hacer. Porque, hermanos, es tan común eso de que en la vida de los cristianos hoy en día ya no quieren hacer buenas obras o ya no quieren hacer las obras que el Señor demanda. Cuando no eran cristianos hacían muchas cosas y ahora piensan que esas obras que hicieron le van a justificar. O hay hermanos que sí están haciendo muchas obras, pero cuando uno ve y se da cuenta que no son las que Cristo manda, esas no les van a ayudar para su salvación. Aunque sean muy buenas obras y aunque tengan recompensa material, física, pero para su salvación, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son entonces las obras que debemos realizar? Tampoco son las obras de la carne, porque esa es otra clase de obras. Las obras de la carne, tampoco, ni mucho menos aquellas que se consideran como las obras del diablo. Hay muchas clases, pero no son esas, sino las obras que debemos practicar, hermanos, son las obras que nos manda el Evangelio de Cristo. Y cuando digo el Evangelio, me refiero a la misma doctrina, solo se usa de manera intercambiable. Lo que mande el Evangelio, la doctrina de Cristo, la ley de Cristo, es lo que tenemos que hacer. Porque recuerden ustedes que Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, nosotros estamos en la perfecta ley, estamos en la ley de la libertad,
Estamos en la ley de Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Perseverar en ella. No siendo qué, no siendo oidor olvidadizo. No siendo oidor olvidadizo, sino tenemos que ser hacedores de qué. Aquí hay una palabra clave, de la obra, porque hay obras que se demandan en esta ley, en esta perfecta ley. Y todo aquel que hace, dice la Biblia que es bienaventurado, porque aquí claramente dice, este será bienaventurado no solo en lo que oye, sino en lo que hace. Es admirante que hayan hermanos que han crecido mucho en la fe, en la palabra, en el conocimiento y pueden hasta citar muchos textos de memoria y eso está muy bien, hermanos y hermanas. Pero si no tienen obras, ¿de qué les sirve? ¿Ha meditado en esta pregunta? ¿De qué le va a servir? Por lo tanto, voy a mencionar algunas obras y tengo aquí en primer lugar el bautismo. 1 Pedro 3:21 en esta versión dice, el agua representa el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. El bautismo es para la salvación. En una ocasión una persona me decía, entonces usted está queriendo decir que es por obras y no solamente por la fe. Le digo, efectivamente, es lo que dice Santiago, capítulo 2 verso 24, que vamos a ser justificados no solamente por la fe. Entonces está queriendo decir que el bautismo es una obra, con esa enseñanza de que el bautismo es para salvación, porque el bautismo es una obra, como el caso cuando Felipe tuvo que descender con el eunuco, ambos al agua y sumergirle, es una acción. Entonces están queriendo decir que es por obras también, sí. Pero ¿por qué allá dice que no por obras para que nadie se gloríe? No, pero allá está hablando de las obras que uno haya hecho antes o que haga fuera de lo que Cristo manda. Aquí Cristo está mandando esto y estas son las obras de obediencia al Evangelio que todos debemos hacer. ¿Quiere ser salvo? Tiene que obedecer, no solo oír, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con el Señor, Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, vete a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. No le dice que lo que debes de oír solamente, lo que debes hacer porque hay algo que hacer. Y quizás todos aquí en esta plataforma ya hemos avanzado con esta obra de ser sumergidos, de ser bautizados. Hermanos, quizás todos aquí, sin embargo, si hay algún visitante, algún amigo o que después va a estar escuchando este mensaje, tiene que saber que el bautismo es esencial para la salvación. Y por supuesto que estamos hablando de una de las obras que el Señor mandó. Y cuando nosotros obedecemos, estamos obedeciendo una obra, practicando una obra que el Evangelio demanda. Es una obra. Y tomando el ejemplo de Saulo, lo que les decía, hermanos, Hechos 22:10, cuando él dice, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Hay algo que está ordenado, por eso es muy importante que cuando yo voy a realizar una obra, pensando que esta obra es para mi salvación, para que vaya junto con mi fe, porque ya entendí que mi fe sin obra es muerta, entonces tengo que, hermanos, tengo que revisar, analizar si tal obra es una orden del Señor, como esta. Como esta que dice que ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas y que estaba ordenado que hiciera. Bueno, se le predica el evangelio, escucha,
Y lo que está ordenado que hagas, dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es lo que está ordenado que hagas. Alguien pudo haber pensado, es que yo pensaba que con solamente la fe, solo creer, porque así hay muchas enseñanzas. No, aquí dice que hay algo ordenado que hagas. Y no son obras de la ley de Moisés. No son las obras que tú quieras hacer o que hayas hecho antes. Estas son las que manda el Señor, las que manda el Evangelio o la doctrina de Cristo. Vamos con otra obra. Muy práctico, básico, pero esencial. ¿Qué hizo Saulo después de su bautizo? ¿Qué debo hacer yo después de mi bautizo? Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida. ¿Cuántos hermanos después de su bautizo han hecho esta siguiente obra? Predicar a Cristo. Que, hermanos, se está refiriendo a predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que ya somos bautizados aquí enseguida hemos empezado a compartir? Y estoy hablando de la obra de evangelización. Hay hermanos que llevan 5 años, 10 años y no han podido predicar a nadie, ni siquiera a la propia familia. ¿Y cuál es el pretexto? Es que no conozco de Biblia, no puedo. Pero debe saber lo básico que recibió, porque si usted decidió ser bautizado es porque le predicaron el plan de salvación. Y si le predicaron el plan de salvación y usted entendió, es la razón por la cual se bautizó. Y si eso lo convenció, entonces eso es algo que debe ahora compartir con otros, a no ser que su bautizo haya sido con otro propósito. A no ser que no estaba consciente o no supo o no tiene el propósito correcto. Por eso no tiene ni siquiera el motivo, ni la razón, ni el deseo de predicar a Cristo como parte de las obras que el Señor nos demanda. Hermanos, yo siempre he dicho a los hermanos que si no sabemos o no conocemos mucho, porque todos siempre vamos a estar limitados en alguna parte del conocimiento de la Biblia, sin embargo, no hay excusa para no predicar el Evangelio. Ahora tenemos más medios, más herramientas, podemos entregar un folleto y con eso estamos haciendo un buen trabajo. Podemos compartir las predicaciones, podemos compartir las predicaciones que traten temas evangelísticos, que vayan invitando a las personas al arrepentimiento. Eso sí, tiene que evaluar el mensaje, considerarlo a la luz de la Biblia y que sea realmente algo que pueda ayudar a los amigos. Y usted puede hacer mucho compartiendo ese mensaje. Pero ¿qué están compartiendo los hermanos? Comparten todo en las redes sociales menos la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo en la evangelización? Y hablo de el evangelismo personal, hablo de la obra individual. Aparte lo que la iglesia hace, eso la iglesia está trabajando en la evangelización por medio de su predicador, pero aquí no estamos hablando de la obra de la iglesia, estamos hablando de la obra individual que cada uno debe hacer en el área de evangelización. Bueno, también hay temas especiales para preparar a los hermanos en llevar la predicación adecuada, en predicar a Cristo, como dice este texto, hermanos, porque es verdad que si no nos preparamos también podemos llevar un mensaje no adecuado. Hay un mensaje primario del Evangelio. Quizás en otra ocasión se pueda abordar ese tema especial. Pero hermanos, no hay excusa
porque en este momento usted ya puede empezar a compartir lo que recibió cuando le evangelizaron. Eso mismo, o comparta lecciones por medio de las redes sociales, folletos, o como hizo la mujer samaritana, invitó a los samaritanos que vinieran a ver si no era este Jesús el Cristo. ¿Y cuántos se convirtieron por esa invitación? Usted puede invitar a las reuniones de la iglesia, puede invitar a oír la palabra de Dios como en estas oportunidades. Y con eso usted está cumpliendo en una muy buena obra. Otra de las obras, hermanos, es acerca de ayudar a los hermanos necesitados. Recuerden que en el contexto donde se dijo que la fe sin obras es muerta, especialmente Santiago está tratando un caso aquí donde vamos a obrar. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y qué tenía en mente Santiago aquí en estas palabras? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Hermanos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Alguien dijo, hermano, pero es que yo he ayudado a mucha gente. Yo sí estoy cumpliendo porque he ayudado a mucha gente, sí, a mucha gente y a sus hermanos en Cristo. Santiago está apuntando a los hermanos en Cristo. Porque como dice Gálatas 6:10, si tienen oportunidad, hagan bien a todos, pero mayormente, ¿a quiénes? Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son nuestra familia en la fe? ¿Quiénes son mis hermanos en Cristo? Pero qué triste que son los más descuidados. Son los más descuidados, porque hemos ayudado a todos menos a los hermanos. Y cuando un hermano necesita, lo primero que se dice, pues ahí está la ofrenda. Pero esa es obra de la iglesia y la obra individual. O algunos le dicen, como dice el 16, y en paz calentaos y saciaos. Pero dice, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? O si lo quiere convertir esas palabras en nuestros tiempos actuales, es como decirle, hermano, qué bueno que me dice de su necesidad, voy a orar por usted y me voy a poner en oración. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y decirles a todos, hermanos, unámonos en oración por la hermana que está pasando una gran necesidad. Dice la Biblia, ¿de qué sirve si no le dan las cosas necesarias que son para el cuerpo? Hermanos, Mateo 25:31, Mateo 25:31, que son textos muy conocidos, pero que es necesario estar recordando porque dice Mateo 25:31 muy claramente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué les dirá a los de la izquierda? Dice la palabra de Dios, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Alguien dirá, pero aquí le está hablando a esos religiosos que están equivocados, a esas personas que nunca se han bautizados. Pero ¿qué dice el contexto? Porque le van a decir, Señor, pero ¿por qué? Y ahí va a decir el Señor, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hermanos, cuán importante es entender que en el contexto del cual estamos viendo estas palabras, no coloqué eso aquí en pantalla, pero si ustedes tienen la Biblia en mano, en el capítulo 25, ahí mismo, en el verso 40, ¿sabe quiénes son estos más pequeños? Dice el 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabe quiénes son? Son los hermanos. El Señor está enfatizando, priorizando mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, unos van para el castigo eterno y otros a la vida eterna, porque esto determina tu destino final. Dice la Biblia, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Hermanos, enfermo y ni siquiera lo visitamos. Solo le mandábamos mensajes, que es más fácil. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Y a veces, lo más triste, ya cuando pasó el tiempo de la dificultad en el enfermo, viene el hermano a la reunión después de un tiempo y ya estando en la reunión, todo el mundo lo rodea, lo abraza y le dice, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se siente ahora? Y cree que con eso ya hizo una buena obra. A veces los mismos enfermos, hablando de hermanos, preguntan, ¿cómo está la iglesia? Que no he podido ir. Dígales que uno como predicador cuando visita siempre los hermanos enfermos, algunos dicen, ¿cómo están los hermanos? Ahí están esperándolo porque ellos no pueden venir. Y los enfermos son los que quieren visitar a los buenos muchas veces. Pero los buenos a veces están presumiendo una fe tan grande, pero dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve si la fe sin obra es muerta? Por lo tanto, mis hermanos, quiero dejar este mensaje en el corazón de todos para que meditemos, recordemos, pero para que nos activemos, para que enmendemos. Quizás muchos de ustedes ya están haciendo algo, no se conforme con lo que ya hizo, porque hubo alguien que dijo, no, lo bueno que yo ya cumplí. ¿A poco sí? Sí. Visité a un enfermo hace como 3, 4 años. No, estamos hablando de estar abundando en obras como la hermana Dorcas, que abundaba en obras. No crea que con una obra es suficiente. Abunde en todo lo que pueda según su capacidad, para que en aquel día, cuando entreguemos cuenta no solamente de la fe, sino también de las obras, podamos ser justificados, podamos ser salvos. Porque la fe es necesaria, hermanos, y eso no lo dude, siga creciendo en fe. Lo que están haciendo en estas actividades es muy importante para la fe, pero ¿qué hay después de estas clases virtuales, presenciales, en la congregación y en otras oportunidades? ¿Qué hay después? ¿Qué hay? Entonces, la fe sola no nos va a salvar. Y ya vimos cuáles son las obras, aunque aquí solo vimos muy limitadamente algunas de ellas, pero ¿para qué quiere más si no está haciendo ninguna de estas? ¿O los está descuidando? ¿O no hay enfermos en la congregación donde uno está trabajando? ¿No habrá hermanos necesitados?
qué bueno fuera, pero pueden buscar otras oportunidades. Quizás en su congregación no haya ningún necesitado, nadie se enferma, quizás no haya nadie donde podamos obrar, pero hay hermanos en otras áreas, en otras partes, que según tengan oportunidad pueden hacer buenas obras. Pero no nos vayamos afuera sin antes haber atendido a los nuestros en casa, porque sí lo hay, hermanos, y sí los habrá. Como dijo Jesús, a los pobres siempre lo tendréis, y a los enfermos, que ni se diga. Que Dios nos ayude a todos a seguir creciendo en fe, pero también de la misma manera en obras. Gracias por su fina atención. Dios los bendiga, hermanos.